tal? Muy buenas noches con todas las personas que ya se están conectando a esta nueva transmisión de Enfoque Laboral, de este programa en vivo que producimos cada cierto tiempo, en el cual analizamos temas sobre derecho laboral público, vemos procedimiento administrativo disciplinario, reposición, CAS, beneficios laborales. Este espacio que ya lleva ya algunos años eh, buscando llevar un poco de lo que hacemos, ¿no? Un poco de las actividades que hacemos. No solo en el tema de asesorar trabajadores, entidades, sino también la parte de capacitaciones que ve Enfoque Laboral y justamente este espacio denominado Enfoque Laboral también, precisamente busca eso, ¿no? Compartir temas de derecho laboral público con las personas que quieren aprender un poco de esto o que quieren actualizarse sobre esos temas que todos los días nos trae diversas novedades, diversas cosas que tenemos que aprender sobre esta temática de derecho laboral público. Precisamente el día de hoy tenemos un tema que quería tocarlo ya hace algunos días, pero bueno, por un tema de salud eh, tuve que postergar esa transmisión y bueno, hace algunos días estuve también fuera de Lima, viajando a Cajamarca, viendo algunos proyectos que queremos hacer acá en algunos meses. Pues bien, el día de hoy justamente vamos a hablar sobre el contrato administrativo de servicios. Sé que hemos tocado en innumerables ocasiones, pero esta vez vamos a tocar algo que está sucediendo respecto a los CAS que inicialmente fueron temporales, pero que en base a la ley de presupuesto del sector público del año 2023, la vigente, se dispuso la conversión, es decir, CAS que nacieron como temporales después que ya estaba en vigencia la ley 30.131, es decir, que nunca deberían haber alcanzado la estabilidad, o por lo menos no se pensaba de que nunca iban a alcanzar la protección contra el despido. Sale la ley de presupuesto y dice, no, también estos CAS se pueden convertir de temporales a indeterminados si se cumplen estas condiciones, ¿no? Obviamente una cosa de locos porque no sé, por lo menos iba más allá de lo que decía la ley 30.131 de marzo de 2021 y todos los informes técnicos que había emitido Servir, ¿no? Esta ley de presupuesto de diciembre del año 2022 justamente nos trae esas novedades, ¿no? Y después de la entrada en vigencia de esta ley de presupuesto del sector público 2023, en diciembre, cuando se publica en diciembre de 2022, Servir emite informes técnicos para poder aclarar o dar pautas de cómo es que a quienes que comprendía esta conversión, quienes resultaban beneficiarios de convertir su CAS temporal a CAS indeterminado. No obviamente los CAS que venían trabajando a marzo de 2021, que la temática y la argumentación respecto a cómo es que adquieren la estabilidad es muy distinta a estos CAS temporales que justamente son CAS que fueron contratados en base a decretos de urgencia en el tiempo en que estuvo prohibida la contratación de CAS, ¿no? Recordarán que cuando entra en vigencia la ley 30.131 en marzo de 2021, uno de los efectos de esta ley no solo fue el que los CAS dejaran de ser temporales y se conviertan en indeterminados, sino que también las entidades ya no podían contratar como CAS. No solo CAS indeterminados, sino CAS determinados también, que bueno, en ese momento todavía no estaba desarrollado como lo está al día de hoy. Entonces, esto es lo que ocurrió y a raíz de esta entrada en vigencia de la ley de presupuesto del sector público, justamente Servir emite varios informes técnicos a través de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, interpretando esto, ¿no? Entonces, hemos titulado el programa del día de hoy Servir versus Servir, porque justamente existe una contradicción de criterios, porque vamos a ver de que
respecto a este tema, respecto a la conversión de CAS temporales de decretos de urgencia a CAS indeterminados, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil había emitido varios informes técnicos y después, más adelante, ya este año, el Tribunal del Servicio Civil ha emitido una resolución cambiando de criterio y apartándose de lo que decía la Gerencia de Políticas respecto a este mismo tema, ¿no? Entonces, la Gerencia de Políticas tiene una posición y el Tribunal del Servicio Civil, que resuelve en vía de apelación esos temas, tiene otra posición, ¿no? Y vamos a explicar justamente de qué va esta contradicción de criterios. Si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, encantado yo de poder leerlos. Y bueno, justamente este espacio es creado para ustedes, ¿no? Voy saludando a todas las personas que ya están conectadas en la transmisión del día de hoy. Y bueno, agradecerles de que estén en este espacio. Bien, respecto a los regímenes laborales, hay que señalar algo que hemos dicho en innumerables ocasiones, si no me equivoco. Muchas veces hemos dicho de que en el Estado, el sector público, bueno, el Estado contrata a trabajadores bajo diferentes reglas de juego, bajo diferentes regímenes laborales. Existen derechos, obligaciones diferenciadas, tenemos regímenes laborales generales, los que vamos a encontrar en toda entidad. Nos vamos a un ministerio, una municipalidad, un gobierno regional, una universidad, y vamos a encontrar trabajadores 276, 728, 1057, trabajadores de la ley de servicio civil, y también trabajadores de carreras especiales, ¿no? Por ejemplo, los docentes de educación básica regular, docentes de universidades, los jueces, los fiscales, personal policial, militar, tiene su propio régimen laboral que es de carácter especial por la naturaleza de labores que realizan, ¿no? Es muy distinta de los regímenes laborales generales que vemos en pantalla, ¿no? Es decir, muy diferente del 276, muy diferente del 728, muy diferente del CAS y muy diferente de los trabajadores de la ley del servicio civil. Pero eso es lo que tenemos, ¿no? Esto es la convivencia de regímenes laborales que se tiene en la actualidad. En un determinado momento se pensó de que la ley del servicio civil iba a unificar estos regímenes laborales existentes, es decir, 276, 728, 1057, iban a dejar de existir estos regímenes y iban a pasar a la ley del servicio civil, ¿no? Al régimen de la ley de servicio civil, no ley servir, ¿eh? Porque muchos dicen ley servir, ley servir. Ley servir no existe, ¿no? Entonces hay que hablar con propiedad, ¿no? Ley servir, no existe una ley servir, ¿ya? Entonces, ley del servicio civil, ¿ya? Que es el nombre correcto, y establece un régimen del servicio civil, ¿no? Entonces, que es muy distinto a lo que usualmente se comenta. Entonces, esto y sucede muchas veces con mismos abogados, con muchas entidades, ¿no? Entonces hay que precisar eso. Pues bien, sigamos. El contrato administrativo de servicios nació distinto al CAS que tenemos en la actualidad, ¿no? El CAS del 2023, de ahora, de agosto 2023, es un CAS muy distinto al CAS del 2008. Si ustedes se ponen a comparar el CAS del 2008 al del 2003, es completamente distinto. Ya no estamos frente a un CAS que se le negaba el carácter laboral. Los CAS que entraron en el 2008 se les negaba el carácter laboral. Ustedes pueden decir, ¿cómo es así? ¿Cómo se notaba esta negativa a su carácter laboral? Estos CAS no se les emitía boletas de pago. Un trabajador normalmente trabaja, mensualmente les emiten boletas de pago, ¿cierto? Los CAS
que ingresaron en el 2008 no tenían derecho a boletas de pago. Seguían emitiendo recibos por honorarios, imagínense, ¿eh? Como un trabajador de servicios no personales, seguía emitiendo recibos por honorarios. No tenía derecho a vacaciones. Ustedes podrán decir, pero sí tenía descanso físico, ¿no? Miren, no se empleaba el nombre de vacaciones, sino descanso físico de 15 días. No tenían aguinaldos y puedo seguir enumerando, ¿no? Lo principal es que no tenían protección contra el despido. Los CAS del 2008 no tenían protección contra el despido, eran CAS temporales. Eh, Se cambia esta concepción del CAS en el 2012. En el 2012 sale una ley muy interesante que decía ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del decreto legislativo 1057. Recuerdo que por ese tiempo, por ese año, yo publicaba mi primer libro sobre contrato administrativo de servicios y muchos me decían, ¿y por qué vas a publicar ese libro? Mejor ya no publiques, ¿no has visto que ha salido la ley 29.849 que elimina los casos? Entonces, ¿para qué vas a publicar un libro sobre un contrato que ya está eliminado, ¿no? Vean, 2012, ¿eh? Igual lo publiqué, ¿no? igual publiqué mi libro. Fue mi primer libro, ¿no? Ya ahora vamos, pues el libro, ya está perdí la cuenta de los libros que he publicado. Pero en el 2012 sale esta ley 29849, pero ya por título ley que establece la eliminación progresiva, pero si uno revisa el contenido de esta ley, no te establece nada respecto a eliminación. ¿Cómo se va a eliminar? ¿Cuándo se va a eliminar? ¿Qué cosa se va a hacer para eliminar? No te establece nada, ¿no? Solo tenía el título y lo que sí hizo fue reconocer la naturaleza laboral del CAS y otorgar beneficios laborales, ¿no? Los CAS empezaron a tener boletas de pago, los CAS empezaron a ya no emitir recibos por horario, los CAS empezaron a tener vacaciones de 30 días. Entonces, lo único que se hizo en el 2012 fue dar beneficios laborales a los CAS, mejorar esta condición y reconocer expresamente, porque ya antes lo había hecho el Tribunal Constitucional, le había reconocido a nivel jurisprudencial la naturaleza laboral del CAS, ¿no? Pero normativamente todavía teníamos que en la norma todavía no se reconocía este carácter de contrato de trabajo. Ya con la ley 29849 del 2012 se reconoció expresamente esta naturaleza laboral del CAS. En el 2021 sale la ley 30.131 bajo un título que también he criticado en innumerables ocasiones de que es un título no tan acorde a lo que dispone. No digo que no sea bueno, es positivo, es una norma que, digamos, que ha mejorado la condición de miles de personas en las que ya no están en esta incertidumbre de si le van a renovar o no su contrato, de que pueden afiliarse a una organización sindical sin temor de que lo vayan a despedir, no le vayan a renovar el contrato, ¿no? Entonces, ¿de qué es positiva la ley 30.131? Es positiva, ¿no? No hay que negarlo. Pero de que radica la discriminación laboral, radica la discriminación en los regímenes laborales del sector público, eso es falso, ¿no? ¿Cómo es que dando protección, convirtiendo un CAS temporal a un CAS indeterminado se radica la discriminación? Si va a seguir siendo CAS, si va a seguir teniendo 300 soles de aguinaldo, y tienes a un trabajador 728 que tiene una gratificación, y tienes a un trabajador 276 que tiene un aguinaldo también de 300 soles, y otro que tiene CTS, etc. Incluso si la ley 30.131 hubiera logrado el pase de que los CAS dejaran de ser CAS y pasasen al régimen 728, no se hubiera eliminado ni combatido la discriminación en regímenes laborales del sector público. Hubiera seguido siendo 728, 276, ¿no? Y los CAS temporales, ¿no? Entonces, por ahí es un título tan acorde al contenido, ¿no?
pero como le decía, eso no significa que no sea una ley muy importante, es una ley que ha cambiado la naturaleza del CAS y ahora tenemos un CAS completamente distinto al que teníamos antes, ¿no? Ahora tenemos CAS indeterminados, que debería ser la regla general, ¿no? Que debería ser la regla del juego. Si alguien postula un CAS, se entiende que debería ser indeterminado, salvo que se use una contratación temporal del CAS, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a suplir a alguien, un CAS de suplencia, o se usen una necesidad transitoria, ¿no? De que exista una necesidad transitoria que justifique la contratación de un trabajador CAS por un determinado tiempo, o de repente se trata de un trabajador de confianza. Esta es el nuevo tratamiento de los CAS, ¿no? Esta ley 30.131 se fue declarado inconstitucional en varios artículos, ¿no? Porque al inicio, como le decía, al inicio de la transmisión, lo que pretendía esta ley es no solo darle estabilidad a los CAS, también que esos CAS dejaran de ser CAS y pasasen a ser 728, y lo otro es que las entidades ya no contraten bajo CAS, ¿no? Es una ley muy ambiciosa, una ley que, digamos, respecto a los intentos de eliminar el CAS, es la que más lejos llegó, ¿no? Antes sí había mucho intento de eliminar el CAS, de que el CAS deje de existir, ya no se contrate como CAS, pero la ley 30.131 fue la que más lejos llegó y la que más caló, digamos, en respecto a el cambio de la historia de los CAS, ¿no? Porque dejaron de ser temporales y pasaron a ser indeterminados, ¿no? Y ahora ya hay un nuevo tratamiento del CAS y hablaríamos de un nuevo CAS, ¿no? Es un CAS completamente distinto al CAS del año 2008, ¿no? Los beneficios laborales siguen siendo los mismos, ¿sabes? No se ha cambiado los beneficios laborales, siguen existiendo los mismos beneficios laborales. El Tribunal Constitucional emite una sentencia respecto a la inconstitucionalidad parcial en gran parte de la ley 30.131, pero es una sentencia, digamos que algo complicada de comprenderla, un poco desordenada, bastante desordenada, y si uno la revisa, pues sale más confundido de lo que ya está, ¿no? E incluso para los mismos abogados. Servir sacó un informe técnico 1479 sobre la identificación de CAS indeterminados y CAS determinados, o sea, CAS temporales. La sentencia sale en diciembre de 2022, diciembre de 2021, y Servir saca este informe técnico más o menos a mitad de año del 2022 promedio, más o menos. O sea, se tomó tiempo para poder emitir este informe respecto a la identificación. Como decía, tampoco es que haya sido muy sencillo la sentencia del TC porque es una sentencia muy desordenada. Es una sentencia que cada magistrado tiene su propia postura y al final llegan a la sumatoria de votos y en base a eso es que se declara inconstitucional gran parte de los artículos, pero no es que haya un desarrollo ordenado y como otras sentencias que sean, digamos, que un poco más sencillas de comprender. En este informe técnico 1479-2022, Servir lo que hace es decir quiénes son indeterminados y quiénes deberían ser temporales, ¿no? Manteniendo obviamente la postura que antes ya había emitido respecto a esto. Es decir, diciendo de que los CAS no requerían adenda, ¿no? Es decir, si estabas trabajando a marzo de 2021 y hacías labor de empresa permanente como CAS, el hecho que no tengas adenda no significa que no seas un CAS indeterminado. La adenda es declarativa y si se cumplían los otros presupuestos, tú dejabas de ser temporal y eras indeterminado. Y la entidad no podía, no debía, porque sí podría, si lo hace, lo ha hecho varias veces, no debería declararte la conclusión de tu contrato, ¿no? Entonces, esto más adelante, digamos que afina un poco la opinión y dice
de que si bien no es obligatorio la adenda, el trabajador tiene el derecho a poder solicitarla y la entidad, pues si la solicita, tiene que darle, ¿no?, su adenda. Eso obviamente no significa de que deje de ser temporal o cambie su naturaleza. Eh, pues bien, este artículo cuarto, este artículo 4 de la ley 30.131 ha quedado vigente en parte porque gran parte ha sido declarada inconstitucional. Lo que tenemos ahora es que desde la entrada en vigencia de la presente ley, es decir, marzo de 2021, hasta que se produzca la incorporación, ya no va a haber incorporación de trabajadores CAS a 728, solo pueden ser despedidos con motivo de causa justa debidamente comprobada. Eso sí, sí se da, ¿no? Es decir, solo pueden sacar a un CAS con procedimiento administrativo disciplinario. No hay otra causa, bueno, o renuncia, ¿no?, o fallecimiento del trabajador, ¿no?, que es algo que también podría ocurrir. Pero no podía alegarse un vencimiento del contrato CAS y decirle, señor, su contrato acabó. Eso no podría darse. Se exceptúa los casos de confianza. También siguió vigente lo que es la duración del CAS, el CAS de tiempo indeterminado, salvo que se use para labores de necesidad transitoria de suplencia. Ahora, las entidades tienen no tenían un plazo, es algo que llama mucho la atención, ¿cierto? El tema de la identificación de los CAS, temporales e indeterminados, ¿no? Mejor dicho, los CAS indeterminados, pero el reconocimiento de su condición. Porque estar trabajando a marzo del 2021, digamos que te confería este carácter de CAS indeterminado si hacías laboral de naturaleza permanente, pero no había un plazo que se le diga a la entidad, por si acaso puedes identificar a tus CAS hasta esta fecha, ¿no? No había, ¿no? Y muchas entidades no lo hicieron. Lo que seguir diciendo es adendas, 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 hasta que puede ser que le hicieron una adenda indeterminada o porque optaron por creer de que eran temporales y les enviaban una carta de no renovación. Entonces, esto se dio y se sigue dando, ¿no? Porque no es que todos los CAS en la actualidad tengan su adenda indeterminada. Algunos todavía tienen la duda de si son indeterminados o no, ¿no? En el año pasado, en diciembre de 2022, sale la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, la ley 30.638, y incorpora algo muy, muy interesante, ¿no? Algo que significó la posibilidad de pase o conversión de los CAS temporales a CAS indeterminados. Los CAS que estaban contratados bajo decreto de urgencia, el tiempo en que estaba prohibido contratar CAS, ¿no? Recordemos de que en marzo del 2021 entra en vigencia la ley 30.131 y se dijo los CAS dejan de ser temporales, son indeterminados, solo pueden ser despedidos por una justa causa, y se prohibía la contratación de CAS, ¿no? Y las entidades obviamente no podían contratar CAS. El gobierno sacó decretos de urgencia para excepcionalmente contratar CAS. Y excepcionalmente podría contratar CAS, pero esos CAS nunca adquirirían la estabilidad. Es decir, no se les aplicaba la ley 31.131, por lo menos en la medida de decir yo soy indeterminado o algo así, o algo parecido, ¿no? Por más que haga labor de naturaleza permanente, no podía reclamar, ¿no? No podía decir, señor, yo hago labor de naturaleza permanente, ya ingresé el 2021, mira, ya estoy 2022, ya estoy como un año. Puedo adquirir carácter indeterminado. La norma decía que no. La ley de presupuesto que salió en 2021, la ley de presupuestos 2022, decía que podían prorrogar
hasta diciembre del año fiscal, ¿no? En el año fiscal, respecto a la ley de presupuesto del sector público de este año, la del 2023, ocurrió algo curioso porque en la 61ª exposición de esta ley de presupuesto ha señalado que los contratos de personal incorporado al amparo del decreto de urgencia 034 y decreto de urgencia 083 y ley 313 65 se podían o se convertían de temporales a indeterminados, ¿no? Increíble, ¿no? Antes se decía que nunca iban a adquirir estabilidad y que iban a terminar, por más que estaban prorrogados, porque son CAS que estaban condenados a extinguirse llegado fin de año, pero sobre la ley de presupuesto dice que se podía dar esta conversión, ¿no? Se podía dar esta conversión de dejar de ser temporales y pasar a ser indeterminados. Dispónense que los contratos administrativos de servicio vigentes a la fecha de publicación de la presente ley, suscritos al amparo del decreto de urgencia 034-2021 y 083-2021, así como los contratos de reemplazo vigentes y contratos suscritos de conformidad a la 63ª y literales A y B, inciso 1, la 114ª disposición complementaria de la ley 31.365 para el desarrollo de labores permanentes en la entidad y que cuenten con financiamiento anual en su presupuesto institucional de apertura para el año 2023 son a plazo indeterminado. Es decir, estos CAS que nacieron temporales pero que hacían labores permanentes en la entidad y se contase con presupuesto para el 2023 son a plazo indeterminado. No dice podrán ser, ¿eh? Dice son a plazo indeterminado. La norma es imperativa, ¿no? No dice la entidad podrá, no hay esto. En el presente numeral no comprende los contratos administrativos y servicio celebrados para cubrir necesidades transitorias, suscritos por necesidades de servicio, bueno, lo de siempre, ¿no? Entonces lo que vemos en esta ley de presupuesto es que es imperativo. Algo que nos llama la atención es eso. Indica ese detalle, ¿no? Son a plazo indeterminado, no dice que podrán convertirse, ¿no? No habla de una conversión facultativa como para que no diga, la entidad podría, ¿no? Podría decir si quiere, ¿no? Si quiere, los contratos CAS temporales dejan de ser temporales y se pasan a ser indeterminados. Sí nos da dos condiciones para que se llegue a esta conclusión, que es el realizar labores de carácter permanente, bueno, estar trabajando obviamente a la fecha que entra en vigencia, a la fecha de publicación de la presente ley, eso fue en diciembre de 2022, y contar con presupuesto para el año 2023. No dice para una parte, dice para el año 2023. Ahora, esto conllevó a que, bueno, antes de pasar a la posición que asumió Servir, indicaba también esta ley de presupuesto 2023 de que para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral, las entidades de la administración pública a través de la Oficina de Recursos Humanos, o lo que a sus veces, Oficina de Potencial Humano, Sugerencia de Recursos Humanos, Dirección de Personal, etc., ¿no? En coordinación con el área usuaria, ¿no? Es decir, el área pues, que requirió la contratación de estos trabajadores, CAS, identifican hasta el 20 de diciembre de 2022 los contratos administrativos de servicios que tengan el objeto el desarrollo de labores permanentes. O sea, te establecía un plazo que te decía hasta el 20 de diciembre Recursos Humanos podía hacer esta identificación y ver quiénes de todos estos CAS que hemos mencionado, de todos estos CAS de decreto de urgencia, hacen labores de naturaleza permanente para una eventual conversión. Y la conclusión dijimos, ¿no? Son de carácter indeterminado, ¿no? No es que podrán ser, ¿no? No es que la entidad a ver si quiere selecciona.
Eh, Ahora, si se cumplían estas condiciones, debería llegarse a esta conclusión que los CAS podrían exigir que las reconozcan su carácter indeterminado, ¿no? No hay otra situación, no hay otra conclusión. Ahora, ahora, ¿qué dijo Servir, no? Pues Servir también interpretó esto y por acá. Bueno, y también detalló el otro que podían ser renovados hasta el año, hasta diciembre, no, hasta diciembre de este año, si es que no se daba esta conversión, ¿no? Hasta diciembre se podía dar esta conversión. Ahora Servir interpretó esto también, Servir interpretó esta ley de presupuesto, esta conversión excepcional, llamémoslo, esta conversión excepcional distinta al el cambio de los CAS temporales a CAS indeterminados que se dio bajo la ley 30.131, ¿no? Porque muchas personas confunden y dicen, yo soy CAS porque la ley 30.131 dice que soy indeterminado y es un caso de que contratados de que vía decreto de urgencia. Eso es incorrecto, ¿no? ¿Cómo alguien contratado de decreto de urgencia va a decir que en base a la ley 30.131? Esto no es así, ¿no? Porque los casos de decreto de urgencia, la conversión, este cambio de CAS temporal a CAS indeterminado, no se dio bajo la ley 30.131, se dio por la ley de presupuesto del sector público del año 2023. Excepcionalmente se dio este cambio y entonces cuando van a pedir pues, el reconocimiento de esta condición, sea que le den su adenda, etcétera, o apelar un eventual vencimiento, pues el argumento es distinto, ¿no? No podría decir soy CAS en base a la ley 30.131 y soy indeterminado, ¿no? El tribunal te va a decir que no, ¿no? Entonces, obviamente, tienen que el sustento normativo para la conversión es la ley de presupuesto del sector público. ¿Se cumplen las condiciones? Pues debería ser la conclusión que deja de ser temporal y pasa a ser indeterminado. Ahora, Servir en diciembre, ya casi cerrando el año 2022, emite este informe técnico 2791-2022, en la que desarrolla justamente este tema. Voy saludando a las personas que están conectadas, muchas gracias por vernos, a todas las personas, nos comentan de dónde nos escriben. Saludos para el doctor Gustavo, ¿no? Gustavo Rico, un experto, especialista en Derecho Laboral Público, justamente lo tenemos en la plana docente de enfoque laboral, en las actividades académicas que hacemos. Saludos, doctor. Saludos para todas las personas que nos están viendo de las diferentes partes del Perú. Bien, en este informe técnico 2791, ¿ya? Servit interpretó esta disposición de la ley de presupuesto. Saludos para Cenit de Surco, para todas las personas que nos están viendo. A ver, en este informe técnico, ¿qué cosa es lo que dijo Servir? Sería indicado en este informe técnico de que en el marco de lo señalado en la 61ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2023, las entidades encontradas habilitadas para identificar a los contratos CAS a plazo indeterminado hasta el 20 de diciembre de 2022, para ello deberían cumplir dos condiciones: que los contratos tengan por objeto desarrollo de labores de naturaleza permanente y que cuenten con el financiamiento institucional de apertura para el año fiscal 2023. En realidad son tres, no son dos, son tres requisitos, pero bueno, se identificó dos. El tercer requisito es estar laborando a la fecha que se publicaba esta ley de presupuesto. No lo dijo Servir, pero este es un tercer requisito que bueno, no se identificó ahí. Lo otro es, ¿qué más indicó? En cuanto a contar financiamiento, debe señalarse que el presupuesto institucional de apertura, el PIA,
Es el instrumento de gestión financiera de la institución y contiene la estimación de ingresos y la previsión de gastos planificados para el ejercicio fiscal, siendo que esta previsión la llevan a cabo las entidades en virtud a su autonomía y de acuerdo a las normas de presupuesto, ¿no? Y lo clásico que dice que se debe consultar a la Dirección General de Presupuesto del mes sobre este tema. A ver, quiero concentrarme en esto, en esta parte que indica, por disposición de la 61ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2023, después del 20 de diciembre de 2022, las entidades no cuentan con habilitación legal que les permitan efectuar identificación de los contratos CAS de acuerdo a las condiciones ahí señaladas. Es decir, si la entidad se olvidó o no lo hizo, o diferentes razones, ya el 21 de diciembre no podía identificar, ¿no? Ya no podía decir, por si acaso tú haces labores permanentes y vamos a compartir tu CAS, ¿no? Servil interpretó eso a través de, bueno, la posición de la Gerencia de Políticas de Gestión y Servicio Civil, que es quien sacan estos informes técnicos, interpretando las normas, las directivas sobre recursos humanos. ¿Qué más ha indicado? Ha indicado de que, bueno, los contratos CAS que no cumplan con estas condiciones van a poder ser renovados hasta el 31 de diciembre de 2023, siendo que, cumplido dicho plazo, tales contratos concluyen el pleno derecho, siendo nulos las ampliaciones, ¿no? Los actos que lleven a ampliaciones. Esto dijo Servil en el diciembre del año 2022, pero ahora en junio del 2023 de este año, la primera sala del Tribunal de Servicio Civil saca la resolución 1853-2023, en la cual justamente analiza ese tema respecto a una trabajadora que había solicitado este reconocimiento de su vínculo laboral más indeterminado, ¿no? Había sido contratada bajo decreto de urgencia y le pide a Servil que le reconozcan su carácter indeterminado, ¿no? Mejor dicho, recurre vía apelación para que Servil le diga sí, fundado otro recurso y si eres indeterminado. Pero algo curioso es que debía hacerlo posterior a el 20 de diciembre del año 2022, ¿no? Recordemos que la gerencia política se había dicho, si no lo hiciste hasta el 20 de diciembre del 2022, después ya no puedes hacer, ¿no? Ya no puedes hacer este reconocimiento. Y el Tribunal de Servicio Civil, apartándose de este criterio, de esa posición, ha dicho otra cosa, ¿no? Veamos lo que dice. No está de más precisar que aunque la norma haya previsto que las entidades públicas solo están habilitadas para reconocer la naturaleza indefinida de los contratos administrativos y servicios hasta el 20 de diciembre de 2022, esta sala considera que dicho plazo no es perentorio, más bien constituye un plazo regulador que no limita el ejercicio del derecho de aquellos servidores que, cumpliendo con los demás requisitos, sus contratos no fueron considerados como indefinidos en dicho plazo. Es decir, si la entidad se olvidó o no lo hizo, todavía hay chance de que el trabajador pida que le reconozcan su carácter indeterminado. Me refiero a trabajadores contratados bajo decretos de urgencia que se dieron en ese tiempo que estaba prohibida la contratación de CAS. No me refiero a los otros CAS distintos. Saludo para mí, Sumac de Huancayo. ¿Qué tal? Un gusto para la gente de Huancayo. Espero estar a fines de año, ojalá por Huancayo. ¿Qué más indica? Dejar a discrecionalidad en la entidad la aplicación de las consecuencias jurídicas dispuestas en la 61ª disposición complementaria final de la Ley 30.638, imposibilitando su aplicación después del 20 de diciembre de 2022, supondría una vulneración del principio de igualdad de oportunidades reconocidos en el numeral 1, artículo 26 de la Constitución. Pues dejaría elección de la entidad que decida
a qué personas les aplica dichas consecuencias y a quiénes no. A pesar de que ambos casos realizan labores de naturaleza permanente y cuentan con financiamiento. Por ende, a fin de privilegiar la igualdad de oportunidades y satisfacer el principio de interdicción de arbitrariedad, esta sala estima que en casos como este se deben evaluar los requisitos de la ley 30.638 sin que sea una limitación el plazo antes mencionado. Es decir, la gerencia política se había dicho después del 20 de diciembre ya no se puede convertir los CAS temporales e indeterminados, y el Tribunal de Servicio Civil ha dicho no es así, ¿no? El Tribunal de Servicio Civil ha dicho si aceptamos esta posición, esto podría conllevar a que las entidades incurran en arbitrariedad, y lo cual es cierto, ¿no? Muchas entidades no lo hicieron por desconocimiento, a veces por otro tipo de razones, no identificaron a los CAS y no se convirtieron los CAS de temporales indeterminados. Entonces lo que ha dicho el tribunal es que este plazo al 20 de diciembre es un plazo regulador, un plazo ordenador, que no imposibilita que las entidades lo puedan hacer después, incluso este año, ¿no? 2023, lo pueden hacer incluso ahora, si se han cumplido los demás requisitos, ¿no? Por ejemplo, el realizar labores de naturaleza permanente y el contar con el financiamiento. Y el tercer requisito, pues el haber estado trabajando en esa fecha, ¿no? Aunque no lo dice servir, pero ese es uno de los requisitos más importantes. Imagínense que un día antes que se publique la norma, su contrato venció, ¿no? ¿Se le aplicaría? Obviamente no se le aplicaría. A ver, sigamos. Pero esto no queda así, ¿no? No piense que ahí quedó la historia de servir versus servir. El Tribunal de Servicio Civil saca esto en 23 de junio y bueno, declara fundado el recurso de esta trabajadora por denegatoria ficta que había presentado a su entidad el reconocimiento de su carácter indeterminado, de su casi indeterminado. Se entendería de que la gerencia de políticas, una vez que ya está esta posición del Tribunal de Servicio Civil, se debería alinear a lo que ha dicho el tribunal y bueno, seguir esta línea, ¿no? Se entiende que es la misma entidad, ¿no? De la agencia política, el Tribunal de Servicio Civil, digamos que debería mantener una misma línea. Sin embargo, ocurre que el 20 de julio de este año, 2023, se emite el informe técnico 942-2023, en el cual Servir, nuevamente interpretando este tema, dice lo siguiente. Sobre la aplicación de la 61ª disposición complementaria al final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, Servir ha tenido la oportunidad de emitir el informe 2791-2022, Servir GPGSC, el que vimos hace un momento, ¿no? El que decía que hasta el 20 de diciembre nomás y si después del 20 de diciembre ya no se puede. El cual ratificamos y recomendamos revisar para mayor detalle, ¿no? De existir servidores que hubieran cumplido con los requerimientos de esta 61ª disposición complementaria, en consecuencia adquirieron el carácter indeterminado, es de responsabilidad de la entidad haber hecho las acciones administrativas tendentes a concretizar dicho procedimiento, ¿no? Por lo que en irrestricto respeto al principio de legalidad, no se podrá desconocer su carácter indeterminado ni cabría adicionar requisitos diferentes. Pero el detalle es que se remite a un informe técnico en el que señalaba de que esto se hace hasta el 20 de diciembre, ¿no? Podríamos pensar de que se le pasó, no lo vio en julio, no vio la resolución del tribunal, pero en agosto, ahora en justo el mes de agosto en que estamos, emitió un nuevo informe técnico, 1084-2023, nuevamente analizando el tema. ¿Y qué cosa es lo que he dicho Servir ahora? Bueno, la gerencia de políticas ha indicado de que solo aquellos contratos CAS que hubieran sido identificados para sus entidades al cumplir con las dos condiciones de manera conjunta,
Ya dijimos son tres, no son dos, pero bueno, hay dos clases identificadas. Que los contratos tengan por objeto el desarrollo de labores permanentes, que cuenten con financiamiento anual en su presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2023, serían indeterminados, siendo indispensable que el cumplimiento de ambos requisitos, mientras que para el caso de los contratos que no cumpliesen con los criterios señalados, estos podrían ser renovados hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta evaluación correspondía ser realizada al 20 de diciembre de 2022. Es decir, las gerencias políticas mantienen su posición, mantiene esta posición asumida y que es distinta a lo que ha dicho el Tribunal de Servicio Civil del propio Servir. Entonces, por ahí que tenemos este es el panorama que estamos viendo respecto a este tema de conversión de CAS temporales a CAS indeterminados en base a la ley de presupuesto, ¿no? A esos CAS de decretos de urgencia. Bueno, quería comentarles esto muy brevemente, aunque creo que ya estamos algo de 50 minutos. Quiero agradecerles nuevamente que sigan esas transmisiones. No se olviden de visitar el canal de YouTube. Ahí compartimos esas transmisiones. Si se han perdido alguna transmisión, la van a encontrar ahí. Y también de vez en cuando compartimos algunas actividades académicas con algunos invitados que tenemos en Enfoque Laboral. Pues bien, quiero invitarlos. La próxima semana tenemos un webinar gratuito en el cual tendremos al doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez para hablar sobre negociación colectiva en el sector público. Así que va a estar interesante, es gratis, ¿verdad? Es gratis, vía Zoom, van a poder hacer sus preguntas, intervenir con audio y todo. Así es que los invito a estar pendientes de las actividades que hacemos en Enfoque Laboral. Como decía, tenemos este webinar la próxima semana con el doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez, y de ahí, en mitad de mes, tenemos también lo que es procedimiento administrativo disciplinario de docentes de universidades. Tenemos un invitado también. Y bueno, en octubre estoy en Trujillo, en un congreso un congreso multidisciplinario organizado por CEPRE Perú. Así es que en octubre nos vemos en Trujillo para poder compartir algo de lo que hacemos, ¿no? Algo de derecho laboral público. Si es presencial, ¿no? Las personas que están en Trujillo, cerca de Trujillo, en octubre estamos por allá. Pues bien, muchas gracias por estar en este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.